Tengo el agrado de presentar o de introducir al hermano Antonio Martínez Estaún, quien tendrá a su cargo esta sesión. Antes de leer su hoja de vida y algunos detalles de su contribución al patrimonio marista, me gustaría contar que nos conocimos, el agrado, aparte de su trabajo, pues tuve la dicha de conocerlo en Centroamérica, en Guatemala y en El Salvador. Y recuerdo con agrado las largas charlas que tuvimos mientras recorríamos los lugares y los caminos donde vivió y que recorrió el hermano Moisés Cisneros, que a causa de beatificación estamos en proceso de iniciar. Luego nos encontramos en esta casa en el año 2000, a finales de 2018, cuando yo llegué para hacer estudios, y pues compartimos 3 años en esta casa en comunidad. Así que pues me agrada poder presentarte, Antonio, y pues compartir también esta sesión. En su hoja de vida dice que el hermano Antonio está jubilado. En realidad no tiene nada de jubilado, porque ya nos contará el trabajo que ha realizado en estos años y cuyo fruto pues nos presentará. Como dentro de su formación académica, el hermano Antonio tiene un magíster en educación por la Universidad Marista de México, que concluyó en el año 2008, con la tesis Importancia de la presencia del educador en la pedagogía marista. Dentro de los servicios que ha prestado al instituto, ha sido director de comunicaciones del año 2005 al 2011. Ha sido miembro de la Comisión Internacional del Patrimonio Marista de 2011 a 2017. Fue coordinador del curso Carisma y Principios Educativos Maristas en el año 2012. Fue coordinador de la edición de la historia del instituto en el año 2015. Y fue el postulador general del instituto del año 2016 a 2020, cuando él dice que supuestamente se jubiló. Que lo jubiló el Vaticano. Tiene varias publicaciones, sea en artículos o en libros. Cito algunos de ellos: en Cuadernos Maristas sobre la familia marista en el año 2012, Fundamentación de la presencia marista en el 2014, Medio siglo de las comunicaciones maristas en el año 2019, y la historia de las constituciones en el año 2020 y 2021. Dentro de los libros que ha escrito o publicado: Pedagogía de la presencia marista, Historia de las constituciones, 7 días en La Balá, Diario del viaje a Roma del hermano Francisco en 1858, Biografía del hermano Basilio Rueda para la Posición, Biografía del hermano Licarión, el hermano François Ribat, peregrino en Roma, y François Ribat del año 2020. Desde agosto de 2023, o sea, de ese año, está destinado a la comunidad de Chaudaró en Madrid, donde presta, entre otras cosas, el servicio de la acogida a todos aquellos que alguna vez pasamos o pasaremos por esa casa. En la presentación que hoy nos realiza, titulada Fuentes inspiradoras del pensamiento del hermano Basilio, nos recuerda o resalta que la formación del hermano Basilio bebió de al menos 4 fuentes importantes que le ayudaron a construir su personalidad: la formación marista, la formación universitaria, la que le proporcionó su participación en el movimiento por un mundo mejor, y la que le ofreció el contacto con los maristas como superior general. Dada la extensión de dichas fuentes en la exposición
del simposio en esta sesión. Él hará referencia especialmente a su formación universitaria y a su tesis doctoral, Ser y Valor. Gracias, Antonio, por el tiempo, por la presentación que nos harás. Y aunque no está escrito en la hoja, de vida quisiera resaltar un elemento también que a lo mejor él no lo puso por modestia, pero ciertamente ha sido un hombre que ha contribuido mucho a la pastoral juvenil en España. Así que pues, gracias por todo este servicio y te escuchamos. Pues muchas gracias por esta presentación. No acabo de encontrar toda la voz, alguien debe tener escondido por ahí alguna parte que he perdido no sé dónde. Entonces os voy a comunicar todo esto como una confidencia, como dicen los catalanes, a cau d'orella. Y lo que vais a oír, ya que yo no lo puedo publicar con mucha fuerza, os tocará a vosotros expandirlo y publicarlo por todo el Instituto Marista. El cartel anunciador no es el oficial, pero los números sí son oficiales prácticamente. Es decir, el año antiguo del centenario del nacimiento del hermano Basilio Rueda es el acontecimiento que nos va a convocar durante un tiempo importante. Y quiero que sea un contributo a este año aniversario del centenario de su nacimiento. Por tanto, hay una fecha que nos convoca. El 12 de octubre del próximo año 2024 es el centenario del nacimiento del hermano Basilio Rueda. He estado 3 meses en Curitiba últimamente, 3 meses pasados, colaborando con el director del memorial y con su equipo, y se está haciendo una preparación muy interesante de la celebración del hermano Basilio. Y creo que lo merece. Que vale la pena colaborar con mi sucesor en la postulación para difundir la fama del hermano Basilio, fama de santidad. Luego voy a subrayar algunas de esas características. Esta es la figura que nos convoca. La habéis visto muchas veces. Pero ahora vamos a tratar de que esta figura nos hable. La figura del hermano Basilio Rueda hoy empieza a quedar lejana y a ser desconocida por la inmensa mayoría de los miembros del Instituto Marista y con mayor intensidad fuera del ambiente marista. Es una imagen que va quedando atrás en el tiempo y junto con ese recuerdo difuminado se va olvidando también su legado. No obstante, por su pensamiento, por su testimonio de vida, es una de las personalidades institucionales más destacadas y más influyentes que ha conocido la historia del Instituto. No solamente su personalidad, sino también su pensamiento merecen que se le preste atención desde el campo de la investigación. Porque ha sido un hombre que ha trascendido los límites de la institución marista y ha difundido la luminosidad de su pensamiento en espacios eclesiales muy significativos, como un hombre que sirvió apasionadamente a la Iglesia. El hecho de que haya sido introducida su causa de beatificación conlleva una responsabilidad por parte del Instituto para difundir su figura
y extender su fama de santidad. Al acercarse tanto a su persona como a su obra, se suscitan numerosos interrogantes como los siguientes. ¿De dónde viene él? ¿De dónde procede la calidad de su pensamiento? ¿Quién ha sembrado las semillas de su formación? ¿En qué fuentes bebió las ricas aguas que fecundaron su espíritu? ¿Cuál fue el ambiente en el que se creció su personalidad intelectual y religiosa? Para intentar dar una respuesta a estos interrogantes, pretendo aportar algunas fuentes a las que podrá acercarse el investigador para entresacar el abundante tesoro allí escondido. La proyección y trascendencia de este hermano, de esta figura, la he destacado ya en los párrafos anteriores. Entonces, vamos a delimitar el campo de investigación que se presenta cuando se trata de buscar las fuentes de inspiración del pensamiento del hermano Basilio. La formación del pensamiento y del corazón del hermano Basilio Rueda se gestó fecundado por las límpidas aguas de al menos 4 importantes manantiales de los que bebió abundantemente en el transcurso de su vida. Las fuentes de la formación marista que suscitaron en él la luminosidad del carisma y la vocación del hermano marista. Las bebidas en las aulas universitarias de la UNAM, periodo coronado con la defensa de su tesis Ser y Valor, que le proporcionó su participación durante 4 años en el movimiento. Tercera, la que le proporcionó la participación durante 4 años en el movimiento por un mundo mejor de 1961 a 1965, liderado por el padre Lombardi, donde se enamoró con el proyecto de Cristo y de su Iglesia. Y finalmente, las que vivió en contacto con sus hermanos como superior general del Instituto del 67 al 85. Esta enumeración nos puede encuadrar a grandes trazos un amplio campo de interés investigativo, pero estos espacios de estudio quedan desbordados por la riqueza de su vida ejemplar y de su producción literaria. Dado que se abren numerosas vetas de investigación, todas ellas muy atractivas, en el presente trabajo pretendo presentar únicamente las fuentes que influyeron en la formación del pensamiento del hermano Basilio durante su permanencia en la universidad. El periodo de formación profesional del hermano Basilio, Juan, le vas a hacer el favor de pasarme las páginas y darle la página siguiente por la dificultad de... Empezamos. El periodo de formación profesional del hermano Basilio abarca desde su ingreso en el postulantado en el 43 hasta que concluyen sus estudios como normalista en el 46 y realiza sus primeras prácticas como profesor en Querétaro del 46 al 48. Concluido el noviciado, el candidato de la vida marista inicia el periodo de escolasticado dedicado a la formación profesional. Gracias. Me da el tiempo para pasar las páginas. Concluido el noviciado, el candidato de la vida marista inicia el periodo del escolasticado dedicado a la formación profesional. El hermano Basilio lo realiza residiendo en el Molino de San Antonio, en Querétaro. El director del escolasticado era el hermano Salvador Méndez Arceo, hombre enérgico y disciplinado, al mismo tiempo que formal y exigente. La formación marista que recibió el hermano Basilio en Querétaro
estaba orientada por las directrices de los capítulos generales maristas de 1920, 1932 y 1946. Las exigencias de los capítulos generales pedían que esta preparación se completara con los estudios oficiales del maestro en educación primaria, elemental y superior. Los estudios maristas eran aquellos famosos ciclos que algunos de nosotros hicimos, que duraban 10 años y que tenías que presentar exámenes a la hora de ir al retiro. Y era una formación interna, una programación que hacía cada provincia. Durante este periodo de formación, el hermano Basilio en el país está concluyendo su mandato el presidente Lázaro Cárdenas, con quien arrancó la educación socialista en México, que se derogaría en 1942, con el presidente Manuel Ávila Camacho. Los hermanos maristas decidieron solicitar del Estado mexicano la creación de la Escuela Normal de Querétaro. Con fecha del 31 de enero del 44 se expidió el decreto de autorización definitiva de dicha entidad, firmada por el gobernador del Estado, don Agapito Pozo. La dirección de la Escuela Normal se la encomendaron a los hermanos maristas. El plan de estudios que adoptó la Escuela Normal de Querétaro fue el mismo que formuló la Secretaría de Educación Pública el 29 de enero de 1945 para todas las escuelas normales federales, en el cual se contemplaba la titulación de maestro normalista de educación primaria y superior en 5 cursos, con un total de 73 materias, especialistas en todo. Después de 2 años de estudios en la normal, los hermanos escolásticos de la promoción del hermano Basilio tuvieron que dejar sus estudios para incorporarse al trabajo de los colegios. En enero de 1947, después de hacer la 4ª profesión temporal, el hermano Basilio Diego, que fue el nombre que recibió en el noviciado, es destinado al Colegio de Querétaro, que funciona en el Molino de San Antonio junto al Juniorado y el Escolasticado, integrándose al cuerpo docente como profesor, tal como consta en la lista de destinos correspondiente a ese año. El hermano Basilio compagina su vida de trabajo como profesor del Instituto Queretano y de estudiante en la normal. Allí impartía sus clases en el 3er grado de primaria. El trabajo en el colegio le servía de prácticas pedagógicas, de manera que complementaba los estudios teóricos con el ejercicio práctico. El hermano Basilio concluyó sus estudios de maestro normalista de educación primaria y superior en la Escuela Normal de Querétaro el 21 de diciembre de 1947, tras haber acreditado las materias del ciclo secundario y profesional durante los años 42 al 47. Presentó las materias académicas para completar el currículum y al terminar el currículum escolar sustentó su examen profesional con la tesis titulada El educador modelo. El título de normalista se refrendó oficialmente el 10 de febrero del 48. El ciudadano licenciado Agapito Pozo, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Querétaro, Arteaga, etcétera, 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 es el que le da el título de normalista.
En este periodo podemos considerar cuál fue la influencia de sus formadores. Todo este tiempo de formación transcurre junto a un equipo de formadores cualificados de los que guardará un grato recuerdo. ¿Dónde estás, por ahí? ¿Vamos por adelante o para atrás? La congregación y la iglesia fueron poniendo a mi disposición una serie de formadores que puedo calificar de excepcionales. Ellos me hicieron captar el verdadero sentido de la ley desde el punto de vista cristiano, no menos que la auténtica y santa libertad aportada por Jesucristo. Todo lo que he recibido de mis formadores, amigos y a través de la congregación ha constituido la trama misma de mi vida. El hermano Basilio valorará años más tarde lo que supuso aquel periodo de formación. Puedo decir que ni la iglesia ni la congregación ni la congregación me han decepcionado nunca. La evolución de mi formación ha sido tan armoniosa que ha sabido unir sabiamente lo mejor del pasado de la vida cristiana y de la vida religiosa con lo mejor del presente y con una abundante sementera que prepara el porvenir. El superior de la comunidad del Instituto Queretano era el hermano Lucien Denard, que había sido provincial anteriormente, y supo comprender de tal manera al hermano Basilio que éste, siendo ya superior general, cuando habían pasado años, le escribió una carta fechada en 1969 en la que le dice: muy querido e inolvidable primer hermano director, uno de los hermanos que más quiero en el mundo. Me he preguntado por qué lo estimo tanto y por qué ha dejado una presencia tan activa en mi vida. A usted, que fue mi primer director, un año, y que tan pocos consejos me dio. Pero fíjense en la cita cómo subraya la presencia. Una presencia tan activa en mi vida, y eso fue suficiente. Bueno, ahora pasamos dos. Trayectoria de su formación universitaria. Su trayectoria universitaria abarca el periodo 1948-1954 y la podemos elaborar a partir de los datos que nos proporciona su biografía y de las propias confesiones que él mismo hace como aportes autobiográficos a través de sus propios escritos. El hermano Basilio inició sus estudios universitarios residiendo en el Instituto México Primaria, situado en el Distrito Federal, a donde fue destinado en 1948. Las clases las recibía en el Centro Universitario México. Las primeras carreras universitarias en las que los catedráticos acudían al colegio de los hermanos maristas para impartir los conocimientos de su cátedra, en lugar de que los alumnos se desplazaran hasta las aulas de la universidad, se impartieron en el Colegio Francés Morelos mediante un convenio con la universidad.
Esto fue una iniciativa del provincial para que los hermanos no tuvieran que hacer traslados largos hasta el campus universitario. En vez de que 10, 15 hermanos tuvieran que hacer el viaje hasta las aulas universitarias, prefirieron que vinieran los profesores al colegio y de esa manera les facilitaban los traslados a los hermanos. Y ahí vino el nombre de un colegio que todavía existe con el nombre de CUM, Centro Universitario México. Tiene después unas coletillas por ahí muy curiosas que dice Departamento de Estudios Superiores, con lo cual hay un interrogante sobre esa nomenclatura que discutía mucho con el hermano, ¿cómo se llama? Ya desapareció Miguel López. López, el hermano López, por eso podemos hablar más de él. Dice, durante el año 1947, 50 alumnos, entre hermanos y laicos, de aquí seglares, seguían las facultades de filosofía, de literatura española, de letras clásicas, de física y de matemáticas, y otros la carrera de ingeniería química. El año 1948 se inauguró el Centro Universitario México en la Colonia del Valle, y en vista de las posibilidades que ofrecía el nuevo local, el hermano Leoncio Martín, provincial, se preocupó por abrir el marco de posibilidades de estudios para los hermanos y para ello encargó al hermano Jesús Rodríguez que hiciera las gestiones necesarias para que se impartieran aulas exclusivas para los hermanos en el local recién inaugurado PUM, como se le empezó a llamar corrientemente al nuevo plantel. A principios del mes de febrero del año 1948 se iniciaron los cursos en el PUM. Se ofrecían carreras de letras español, filosofía, geografía, laicía y nombrado anteriormente. En ese tiempo, en todo el sistema escolar mexicano, los alumnos asistían a las clases en doble turno, el matutino de 8 a 12 de la mañana y de 3 a 5 de la tarde. Los cursos universitarios eran vespertinos y los hermanos asistían después de terminar sus aulas escolares y los sábados por la mañana. De manera que eran de los bien ocupados, era de los que estudian y trabajan, no como otros que ni estudian ni trabajan. Es que estudiaba y trabajaba. Junto con el hermano Basilio se inscribieron otros hermanos de su comunidad en la carrera de filosofía, de la que fue el principal promotor y el alumno más notable de la misma. Apenas se había tiempo para que los hermanos estudiantes cumplieran con los retos reglamentarios, pues además de preparar las clases del día siguiente, tenían que hacer las tareas universitarias. Durante toda su carrera no dejó de cumplir fielmente con sus obligaciones religiosas y pedagógicas. El hermano Basilio nos narra con sus propias palabras la experiencia de este periodo de su vida. No, aquí me he perdido. En el anterior. El anterior no. Si lo arreglas, si ayuda algo, si no, seguimos adelante. Dice, una valoración de ese periodo de su vida: el ritmo de mi trabajo era algo verdaderamente increíble. Para el joven religioso de hoy, algo que no se lo pueden imaginar. Al cual se le ofrecen, al universitario de hoy, se le ofrecen años enteros de dedicación plena al estudio. Mi generación conoció algo muy distinto. Era preciso compaginar la adquisición ardua de una formación intelectual con un pesado trabajo apostólico y profesional, todo a la vez, simultáneamente.
debo confesar que me alegro de haber tenido que pasar por aquellas horcas caulinas, porque ello me enseñó a no perder el tiempo y a aprovechar hasta el último minuto. Hay que hacer constar que además de estos estudios universitarios, el hermano Basilio realizó los estudios religiosos organizados por la provincia, los famosos ciclos. Por tanto, simultaneaba 2 carreras con una clase, con el trabajo de 35 o 40 alumnos, con el que ocurrían cosas muy curiosas. Cuando iniciaban el curso, una de las asignaturas más importantes del colegio no eran las matemáticas, era el deporte. Estaban en la sala de comunidad haciendo la lista del curso, unas fichas que le había dado el administrador, alumnos que se habían inscrito, y Basilio levanta la mano y dice cambio 2 delanteros por un portero. Cambio 2 alumnos que son buenos en deporte para ir delante del campo, pero necesito un portero. Y lo doy a cambio, le entrego a cambio de dos alumnos. Se rifaban en la competencia deportiva en la sala del profesor. El hermano Basilio presentó y aprobó 8 de los 10 cursos programados con excelentes resultados en los exámenes que están publicados y se pueden conocer. Ahora sí pasamos a la influencia de los maestros. Influencia de los maestros de la universidad en el pensamiento del hermano Basilio. Uno de los maestros que más me ayudó y más ayudó al hermano Basilio a superarse en muchos aspectos de su personalidad fue sin duda alguna el doctor Osvaldo Robles. Exalumno de los hermanos maristas, benemérito maestro desde el año 1933, notable por sus conocimientos en filosofía, en la que destacó como defensor del neotomismo en México, y en psicología, disciplinas en las que había obtenido el grado de doctor. Poseía, además, una cultura humanística excepcional. ¿Cómo contemplamos la figura del doctor Osvaldo Robles por sus colegas? ¿Qué valoración hacían de este personaje? En un artículo firmado por Alfonso Zahar Vergara, publicado en la revista Filosofía y Letras, con el título El tomismo en México, el tomismo en el México contemporáneo, entre los representantes más destacados en el campo de la filosofía en México, cita al doctor Osvaldo Robles y al padre José Sánchez Villaseñor, de quienes podemos hablar como dedicados exclusivamente a la filosofía. Y de Robles afirma: uno de los méritos de Robles fue el tono seguro, definitivo, con que inició la propagación de su pensamiento. Su tomismo es vivo y por ello da a los jóvenes ideas claras por las cuales sepan orientar su acción, criticando todas aquellas posturas por morbosas y exóticamente sumen a los jóvenes en enfermiza actividad. Estamos hablando de una época en que el tomismo en la universidad había desaparecido porque olía a religión. Tiene otros motivos que aparecerán más adelante. Gracias al doctor Robles, dice el mismo personaje, gracias a su capacidad filosófica y a su espíritu medularmente cristiano y a su ejemplar tenacidad, la voz de Santo Tomás y de la filosofía
y de la filosofía perennis ha vuelto a resonar en los viejos y gloriosos claustros de donde había sido expulsada en el último tercio del siglo XIX por la marea arrolladora del positivismo. Gracias al doctor Robles, hoy no sería posible que se repitiera el lamentable y casi increíble absurdo de omitir sencillamente a Santo Tomás y a la escolástica en un panorama de la historia de la filosofía. Actualmente la filosofía del doctor Angélico, aún para aquellos que no la aceptan, es digna de respeto, de estudio y de admiración gracias al doctor Robles. En ese mismo artículo se cita la opinión de Clarence Fairmont, que dice: el doctor Robles representa en México el tomismo viviente y es uno de los más altos cargos representantes del pensamiento de la Quinate en nuestra América. Robles es uno de los que comprenden que las diligencias de hoy tienen sed de pureza doctrinal. El ilustre y eminente tomista mexicano posee una enorme erudición que lo habilita para exhibir ampliamente múltiples y variados sectores de la filosofía sin sumergirse en ellos como extensión enciclopédica, sino adentrándose en la vida de los grandes principios que piensa y que era más profundamente vitaliza en su plenitud e técnica. En la introducción del libro de Robles titulado Propedéutica Filosófica, el profesor Simón escribe en su presentación: en esta obra, el doctor Robles he admirado excepcionales cualidades de precisión, habilidad pedagógica, información segura y abundante. Desde el punto de vista pedagógico, la introducción a la filosofía es la parte más importante de la enseñanza filosófica y también la peor tratada. Los estudiantes de filosofía deberán agradecer siempre al doctor Robles el haberse tomado el trabajo de emplear los tesoros de su lucidez y de su erudición en la modesta tarea de iniciar a los espíritus en el conocimiento de la filosofía. Pero lo que más admiro en este libro, dice, es la pureza de su inspiración turista. La fama del doctor Robles no solamente era conocida y admirada en el ambiente intelectual de México, sino que traspasó las fronteras y llegó a otros países de América. Así lo afirma el testimonio del famoso tomista argentino Octavio Nicolás de Quesí, que dice así de él: Robles es una de las figuras más vigorosas del tomismo de América, profesor actualmente en la Universidad Nacional de México. En él se hermana un tomismo bebido en sus mejores fuentes, nunca mejor relacionado con el título de este seminario, de este simposio, y asimilado en su más íntima esencia y una preocupación de los problemas de su tiempo, junto con un conocimiento de las principales corrientes filosóficas modernas y contemporáneas, cuyos aportes procura canalizar e incorporar a la síntesis tomista y cuya simpatía no le impide señalar con sinceridad sus errores y falsas conceptualizaciones de sus propios aciertos. Así le ven los compañeros de cátedra. Robles, visto por el hermano Basilio. Siendo el hermano Basilio superior general, recordará sus tiempos de estudiante con una cita en una circular sobre la obediencia, en la que hace honor al doctor Osvaldo Robles, su maestro predilecto, que marcó su vida con un pensamiento profundo y con la entrega sin reservas a una causa que vale la pena vivir en plenitud: la entrega al Señor. He aquí algunos testimonios sobre su maestro
en palabras del hermano Basilio. Me siento bastante libre de poder hablar de Osvaldo Robles, porque ya murió, y porque la experiencia con él vivida es de veras aleccionadora. Yo me considero hijo espiritual de un profesor que nunca me dio clases de religión. Nunca me dio clases de religión. Y sin embargo, cómo inundó mi alma de un alto espíritu evangélico. Y no parece que fuera precisamente a buscar esto en la universidad, cuando se apuntó en la Facultad de Filosofía. Un profesor que me enseñó filosofía de la ciencia, sexología, teoría del conocimiento, metafísica, y que nunca explicó propiamente una lección de religión. La religión no era para él un paréntesis que se abre y se cierra para dar entrada a un retazo de ciencia religiosa, ni a un anuncio publicitario. En él vivía la fe como una flor enteramente fresca e irresistible atractivo, una flor siempre presente en sus lecciones. Fue a aprender pedagogía estudiando filosofía. Aunque explicando materias profanas era impresionante cómo abordaba temas de fe, de vida religiosa, de todo cuanto de grande y bello hay en el mundo. Permítanme que cite la siguiente anécdota de mi profesor Osvaldo Robles. Cargaba a los alumnos con un trabajo bárbaro. Un sábado, lo recuerdo muy bien, había expuesto brillantemente su cátedra durante 3 horas. 3 horas de apretado y sólido discurso filosófico. Al comenzar la clase del día siguiente, teníamos que presentarle por turno una síntesis de la última lección explicada. Y en aquella ocasión nos mandó, además, leer el discurso del método de Descartes y presentarle por escrito una crítica de todo. Yo me disculpé ingenuamente diciendo: perdón, profesor, me he dedicado de lleno al discurso del método y no me ha quedado tiempo para resumir la lección que usted nos explicó. Respondióme el maestro con la mayor seriedad: supongo que no me tomará mal lo que le voy a decir. Apenas supe que usted, alumno mío, era religioso, me dije: he aquí un hombre que Cristo me envía para que yo lo prepare al mejor servicio de la Iglesia y del reino. Me gustaría de veras que la próxima vez quite usted tiempo del sueño y de la comida, si es preciso, para que no tenga que venirme con la misma excusa de hoy. Champú. Lecciones como esta no las olvida uno así como sí. Fue más tarde cuando conocí íntimamente a mi profesor durante la preparación de mi tesis. Sí, malo. Algo sabía yo de su trabajo agotador. Dormía tan solo 4 horas.
dedicaba cada mañana 1 hora a la oración personal, profesor de universidad. Y asistía además muy temprano al santo sacrificio para comenzar puntualísimo el trabajo profesional. Creyéndome en la obligación de recomendar moderación a mi querido maestro, le dije un día con toda confianza: tendría usted que aminorar el ritmo de trabajo y descansar un poco. No, me contestó, muy sereno. Sé muy bien que no voy a durar más de 3 años y quisiera quemarlos por entero en el mejor servicio de Cristo y de la Iglesia. Esta idea constituía en él una verdadera obsesión. Al preguntarle un día por su salud, me respondió: no ando bien. Siento agudos dolores en la columna vertebral y se me ha prescrito incluso morfina para calmarlos. Los médicos me dicen una cosa, pero yo sé bien que es otra. No en vano tenía 2 doctorados y poseía además elevados conocimientos de medicina. De aquí a 3 meses voy a tener una hemorragia cerebral y me llevará al sepulcro. Dejé la capital para no volver a ella más que 3 años después. Una de mis primeras visitas fue para el doctor Osvaldo Robles. Lo encontré en una clínica casi agonizante, víctima, como había predicho, de una hemorragia cerebral. Se echó a llorar a lágrima viva delante de mí, en un desahogo que duraría como unos 5 minutos. Cálmese, mi querido amigo, le dijo. No, no estoy cumpliendo. Cálmese, mi querido amigo, le dijo. ¿Acaso se le vino abajo aquella generosa aceptación de la voluntad de Dios? Nada de eso, mi querido hermano, ha sido. Puedo asegurarme delante de Cristo que nunca en 25 años de triunfos universitarios he pensado ni por un momento en Osvaldo Robles. Mi pensamiento se ha centrado en Jesucristo. En 5 minutos resumo. Basilio presenta la tesis doctoral, mejor dicho, la tesis para maestro en filosofía, y entrega la 3ª parte. Hace 3 partes y las 2 últimas son inéditas. Por eso, uno de los motivos de traer este volumen a este simposio es porque creo que es imprescindible conocer el racionamiento que hace en torno a 2 palabras: ser y valor. O si quiere darle la vuelta, el valor del ser. Hace un tal razonamiento, una tal crítica, con una metodología tan precisa y tan profunda, que realmente yo me quedé maravillado de esa tesis, y no soy filósofo. Pero creo que tiene el mérito suficiente como para que se difunda y se conozca. Lo van a conocer 5, 10, una facultad de una universidad. Pero ahí está encerrado la base del pensamiento que ha orientado la institución marista después del concilio. Porque Basilio fundamenta su pensamiento en el valor del ser, o en el ser valioso. Por tanto, la teoría de los valores
es una de las teorías que asume con una gran responsabilidad y que la transforma después en un razonamiento que lo hace científicamente para demostrar que realmente la filosofía se había equivocado al marginar la metafísica de los estudios de las humanidades y de todo lo que es el pensamiento. Por tanto, es imprescindible volver a Basilio, que prepara la conclusión final. Sobre la tesis hay que decir que la dejó inconclusa, porque hizo 3 capítulos y los 2 últimos estaban destinados a obtener el grado de doctor, cosa que nunca sucedió. Era la ilusión de Osvaldo Robles, pero no le dieron el título, defendió la tesis para conseguir un doctorado. Se lo dieron honoris causa en la PUC del Río Grande do Sul. De las 3 capítulos que consta, o 3 partes, dice él, no hablo más de capítulos, se publicó el primero, que es la síntesis histórica, pero los otros 2 son inéditos y están ahí preparados para ir a las máquinas para que se pueda imprimir y difundir. Concluyo todo este pensamiento, toda esta reflexión, sin me quedado sin exponer lo que yo iba a considerar más importante, que era el contenido de la tesis y sus argumentaciones. Nos queda como tarea, además de rezar, de hacer clase, como hacía él, nos queda la tarea de leer ese volumen. Al concluir este recorrido de aproximación a las fuentes inspiradoras del pensamiento del hermano Basilio, la lectura de su obra nos suscita una inquietud investigativa un tanto marginal acerca de las posibles causas que motivaron el que tengamos un documento final poco elaborado e incompleto en algunos de los capítulos, tal como lo concibió él. No está terminada, pero está muy completa. Al recorrer los capítulos de su vida como estudiante, tanto en el escolasticado como en la universidad, vemos a una persona atendiendo diferentes frentes de responsabilidad inmediata, algunos de los cuales, como su dedicación a la investigación filosófica, tienen una perspectiva de calendario muy amplia. En cambio, otros, como los campos apostólicos, requieren una atención inmediata. No es de extrañar que la obra material aparezca incompleta en su redacción y en su presentación, aunque esta característica no afecte a la esencia de los elementos constitutivos de una obra de tanta envergadura. En medio de la vida ajetreada del hermano Basilio logra una excelente formación. Todo lo que he recibido de mis formadores, amigos, a través de la congregación, ha constituido la trama misma de mi vida. Por ello, manifiesta con los reconocimientos hacia sus formadores, diciendo que la congregación y la Iglesia fueron poniendo a mi disposición una serie de formadores que puedo calificar de excepcionales, que hemos visto ya. Finalmente, destacar los valores fundantes que asumió en su formación y que fueron determinantes en su manera de pensar y en su opción de vida. Lo marista y su pedagogía, plasmada en su trabajo al concluir sus estudios de magisterio, titulado El Educador Modelo, y la fundamentación metafísica de su axiología, donde pone de manifiesto la calidad de su pensamiento y su fidelidad al método de investigación que le permitió elaborar el pensamiento propio debido a las fuentes frescas del turismo que le señaló su profesor y orientador. Esta aproximación a las fuentes inspiradoras del pensamiento del hermano Basilio son una pauta inicial muy motivadora para adentrarse y profundizar en el fuste de su personalidad, en la textura de su pensamiento y en la mística de su espiritualidad que dejó plasmadas en su vida, en su pensamiento y en su obra. Para concluir, tengo que decir que hemos encontrado un tesoro que completa la tesis
en un artículo que publicó en un libro junto con sus compañeros cuando se celebraba el 25 aniversario del inicio de la cátedra de Osvaldo Robles. Le quisieron obsequiar con un aporte y hubo 10 o 15 alumnos que hicieron un artículo. Uno de ellos, que ha aparecido casualmente en internet como cita de pie de página en un libro por ahí, pero que me dio la pista para encontrar el libro, un artículo que es la síntesis que falta en los 2 últimos capítulos de la tesis. Una síntesis del pensamiento de Robles con el cual se identificó el hermano Basilio. Muchísimas gracias por vuestra atención prestada. Ahora os la devuelvo a vosotros. Agradecemos al hermano Antonio por esta introducción, ese pasaje introductivo apenas, que nos ha permitido apenas asomarnos a las corrientes de pensamiento, a quienes orientaron el pensamiento y dieron fundamento al liderazgo también del hermano Basilio en el Instituto y su validez para resumirles. Bom, Antônio, só complementar, nós enviamos a tese do irmão Basílio, as partes, né, as 3 partes conhecidas, por uma análise de um especialista antomista no Brasil, e foi bastante importante ali. Não há muitos tomistas, né, mais no mundo, mas há 2 brasileiros muito importantes, um deles está fazendo análise, e acredito que em um mês, ou menos 15 dias, nós teremos já a leitura crítica do texto do irmão Basílio, a partir do pensamento filosófico tomista, e acho que vamos ter aí também, a partir disso, possibilidades de outras análises, né, possíveis desdobramentos também, só para complementar a sua. Compartir, Antonio, que en relación a la figura del hermano Basilio Rueda, la provincia mediterránea, en su plan de formación de nuevos educadores, en el año 2, el módulo que habla de identidad marista, hay un taller sobre el hermano Basilio Rueda y trabajamos los escritos que él dejó en la Universidad de Salamanca en el año 1985, cuando empezaba el concierto educativo, que hablaba de la importancia de trabajar el perfil del educador cristiano y marista, ¿no? Entonces, compartir el cómo los nuevos educadores destacan de la figura del hermano Basilio Rueda tantos años después, sin decirle ni el año ni los documentos, cuando descubren después cómo este hermano estuvo muy adelantado a su tiempo, ¿no? Y en el año 2021, 2022, pues sigue habiendo un mensaje actualizado para un agente de misión marista, ¿no? Para un nuevo educador. Preguntarte qué vigencia sigues viendo tú también en los escritos de Basilio Rueda con respecto a la misión marista hoy, como los nuevos educadores han ido también descubriendo por estos escritos en la Universidad de Salamanca. Gracias, Antonio. Complementando esta información, aquí tengo un par de testigos que nos podrían explicar el aporte que Basilio Rueda hizo a la pedagogía marista con ocasión del centenario de la llegada de los hermanos maristas a España. A partir de ese momento se comenzó a hablar de ideario de centro, de propuesta educativa. Tuvo unas intervenciones en la Universidad de Salamanca tan espectaculares en sus inicios que le encomendaron también el final. Y esto está publicado en la revista Pantalla Escolar, de la cual dos de los autores están aquí. Un poco en relación con esta pregunta, en el capítulo de 1985, el hermano Basilio hizo parte de la comisión de consagración. Había habido un texto preparado por la comisión
pero él sugirió que se añadiera un artículo que no aparecía en el texto preparado por la Comisión, es el artículo 13 de las constituciones anteriores. Un artículo riquísimo que me parece que habla de la espiritualidad del hermano Basilio, muy inspirador, y que las nuevas constituciones lo incluyeron. El artículo 13 de las antiguas constituciones, lo que es la vocación. Gracias entonces nuevamente, Antonio, por tu presentación y por la invitación a adentrarnos en el pensamiento y el estudio del hermano Basilio. Un fuerte aplauso.